La palabra del Señor se encuentra en Colosenses 1, 15 al 20, ¿ya? Para que todos lo sepan. Y vamos a comenzar a compartir pantalla. La imagen del Dios viviente, ¿ya? Imagen del Dios viviente. Colosenses 1, del 15 al 20. Vamos a ver un poco lo que refleja Cristo hacia lo que es el Dios viviente. Amén. Y para eso, bueno, comenzaremos leyendo el versículo, primero que nada, ¿ya? El versículo dice, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Ya? Ahí habían marcadas varias cosas, pero primero vamos a entrar a, a ver con dónde se escribió y cómo y quién estaba en esos momentos. ¿Ya? Pablo, junto a Timoteo, escribieron esta carta a los colosenses, ¿ya? Que eran los cristianos que se formaron en Colosas. Y esta era una ciudad en Asia Menor, donde hoy día es el actual territorio de Turquía, ¿ya? Dentro de esto aparece Epafras, que no fundó la ciudad, porque dice fundada por Epafras. No, lo que fundó Epafras es la iglesia de Colosas, ¿ya? Él fue el medio por el cual los colosenses conocieron a Cristo en aquel lugar. Y por medio de él también se informó Pablo de lo que estaba pasando en Colosas, ¿ya? Y es por eso que aparece todo lo que hablamos en los versículos, ¿ya? Discípulo de Pablo era Epafras, ¿ya? Y luego predicó en Colosas. Él recibió y su doctrina, recibió la doctrina de Cristo en Efesio, ¿ya? Y se fue a Colosas para predicar la palabra en aquel lugar y que la iglesia pudiera seguir creciendo. Epafras informa entonces a Pablo que lo que estaba ocurriendo en Colosas, ¿ya? Y en base a eso, por un lado los judíos decían que no tenían las condiciones para formar parte de este pueblo, ¿ya? Sabemos que en ese principio hubieron varias cosas que incidieron en los judíos, primero la circuncisión y varias cosas más, porque el pueblo escogido ya de Dios era Israel. Pero también Dios abrió mucho más allá, no solamente el pueblo de Israel, sino que todo el mundo pudiera recibir a Cristo en su corazón, hecho que Pablo fue el que empezó con todo esto, ¿ya? Pablo empezó a predicar a todos los gentiles, Pablo salió de Israel y estuvo siempre afuera predicando la palabra del Señor para que todos pudieran recibir esta salvación tan grande, ¿ya? Entonces, los judíos siempre habían puesto algunas trabas con respecto a lo que es la palabra del Señor, ¿ya? Y por eso que Epafras informó a Pablo para que pudiera arreglar un poco la situación por la que estaban pasando. Los creyentes hablaban que los
que los principios elementales de este mundo dominaban las vidas de los humanos y que eran gobernados por ángeles, estrellas y reglas religiosas. Eso eran la imaginación de cada uno de ellos, ¿ya? Pero Epafras estaba cada día predicando la palabra del Señor. Y en base a estos problemas, Pablo viaja a Colosas, ¿ya? Para poder aclarar estos problemas, ¿ya? Pablo muestra que Cristo es absolutamente suficiente para la salvación y que tiene el primer lugar en todo y sobre todo, ¿ya? Partió mostrando a Cristo como que era suficiente creer en Él, ¿no? Para que pudiesen tener la salvación, que es lo que hasta el día de hoy nosotros sabemos, de que a través de Jesucristo cada uno de nosotros recibe salvación. Por lo tanto, eso no va a cambiar y si eso siempre va a ser hasta los fines del mundo. ¿Ya? Entonces, primero, Cristo, como Pablo muestra, que es la imagen del Dios invisible, ¿cierto? Y ahí sabemos que Dios no puede ser visto directamente por ninguno de nosotros, por lo cual mandó a su Hijo para que se mostrara ante los hombres a través de Él y lo pudiéramos, y que a través de Él lo pudiéramos conocer. ¿Ya? Entonces sabemos de que Dios no se puede demostrar porque su gloria, ¿ya? No puede ser vista por el ser humano. Sabemos y conocemos la historia de Moisés, ya cuando se le apareció Dios y así sucesivamente, ya, pero en ciertas cosas, ¿para qué? Para que la gloria de Dios no dejara ciego al humano que lo estuviese viendo, ¿ya? Sabemos cómo Dios trabajó en aquel tiempo con Moisés para que él pudiera hablar con Dios directamente. Y vemos, por ejemplo, lo que dice en Juan 14:9, Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Cristo entonces es la imagen del Dios viviente. Cristo encarnado, o sea, Dios encarnado en Jesucristo se muestra como el Dios invisible, como el Dios que nosotros no podíamos ver, pero ahora sí lo podíamos tener a nuestro lado en aquel tiempo, me refiero, ya lo podían tener el pueblo de Dios, ya que caminó con ellos, ya que compartió con ellos, impartió palabras también a ellos, y todos conocemos lo que él pudo hacer en aquel tiempo. Por lo tanto, nos vamos ahora a lo segundo, Cristo, primogénito de toda creación. Sabemos y conocemos de que Cristo estaba en medio de la creación, ¿ya? Dice, yo también le pondré por primogénito al más excelso de los reyes de la tierra. La posición de Cristo no es de un ser creado como algunos grupos lo afirman, sino de un ser superior a todo lo creado, el primero y además soberano. Y aquí nos vamos un poco a Génesis, donde dice, hagamos al hombre, ¿ya? Y ahí se supone que está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno, pero ya estaba Cristo en medio de esta creación, en medio de todo lo que se estaba haciendo a través del mundo. ¿Ya? Cristo, creador de todo, también un poco con lo que hablábamos recién, ya vemos que los judíos entendían de Dios, que Dios era eterno, el eterno creador de todo. Dios era el único que había creado el cosmos y todo lo que en él existe. ¿Ya? Nosotros sabemos y conocemos de que él creó todo, ya junto a su Padre desde los cielos, crearon todas las cosas y ellos también hicieron al hombre, ya en medio de esta tierra que ellos formaron. Y no solamente la tierra, sino todo el universo. Todo el universo fue creado por Dios. Todo lo que hoy existe, todo lo que hoy nosotros vemos, todo lo que nosotros hoy disfrutamos, ya lo verde, lo azul y los distintos colores, los mares, esos ríos tan hermosos,
esas estrellas que día a día podemos ver y que a veces caen algunas de ellas, todo eso pasa por Dios y pasa por Cristo también, que fue quien lo creó todo para Él y para que nosotros pudiésemos disfrutar de esto. Pablo ahora identifica a Jehová con Cristo, que no es un Dios aparte. Esto mismo hace también Juan en su Evangelio, donde pone todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ya? Ahí se reafirma la creación de Dios y también de que Cristo estaba en medio de esta creación, que no solamente Dios estaba en medio de ella, sino también Cristo. Todo esto lo fue afirmando Pablo, lo fue introduciendo en la iglesia de Colosa para que los colosenses quedaran claros y no estuviesen pensando como lo pensaban, que a veces ellos querían en su forma de adorar, ¿ah? Y que ya estaban conociendo a Dios, pero se estaban yendo a adorar a los ángeles y a otras cosas que no correspondían. Para aclarar todo eso, entonces Pablo habló a los colosenses de esta forma y mostró a Cristo como el creador y como Cristo igual a Dios. ¿Ya? Muchos colosenses rendían culto a los ángeles, lo vimos, por eso Pablo les recuerda que Cristo era el creador de todo y el superior de todo. El Señor dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En Mateo 28, 18 podemos ver eso. ¿Ya? Ahí reafirma nuevamente de que Cristo es Dios y que Cristo es el creador de todas las cosas y es superior a todas las cosas que puedan pasar sobre la tierra. Así que ahí reafirma esta fe grande que deberían tener los colosenses en Cristo, al que habían conocido por medio de Epafras. Cristo antes de todo. Jesús nunca tuvo un inicio. Él es eterno. Nosotros ni siquiera podemos imaginarlo. Jesús es preexistente. Existió antes de la encarnación y antes de la creación de todo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Eso aparece en Filipenses 2, versículo 6. ¿Ya? Y ahí nosotros vemos, ¿ya? Y que se reafirma nuevamente, ¿ah? Este Cristo o este Jesús nunca tuvo un inicio. Él es eterno, igual que Dios, ¿ya? Ni siquiera nosotros podemos imaginar a Jesús preexistente, ¿ya? Por lo tanto, así como Filipenses lo reafirma a través de Jesús, ¿ya? El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sabemos que esas palabras se escribieron mostrando todo lo que Cristo hizo cuando anduvo aquí en la tierra y donde Él tuvo que pasar muchas cosas, ¿ya? Donde Él tuvo que pasar toda la negación de cada uno de nosotros, de cada uno de los humanos que habían en aquel tiempo, de cada uno de los hermanos que habían en aquel tiempo y de cada uno de los que existió en aquel tiempo cuando Cristo anduvo en medio de nosotros. ¿Ya? Así que Pablo aclara a los colosenses para que ellos puedan reafirmar su fe en Cristo Jesús. Y por consiguiente, les dice que Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual nosotros sabemos y conocemos, sabemos de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pablo les recuerda a los colosenses y a nosotros que Cristo no es alguien intangible y lejano, sino que Jesús caminó entre nosotros y es quien lidera la iglesia. La imagen de Dios entró en nuestras vidas para reconciliar todas las cosas por medio de la cruz. Sabemos de que Cristo vino, nació y así también murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados.
para que nosotros pudiésemos tener redención, para que nosotros pudiésemos poder llegar a ver a Dios y tener conexión directa con Él. ¿A través de qué? A través de Jesucristo, ¿ya? Por lo tanto, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿m? Y nosotros lo reconocemos tal cual es. Y esto también se nos recuerda a ellos, ¿no? La iglesia no está para cumplir los deseos de los miembros, sino para cumplir la voluntad del Salvador, ¿ya? Como muchos a veces tratamos de acomodar a Cristo a nuestra voluntad. No, la voluntad de Dios es la que predomina por sobre todas las cosas. Él es la cabeza y nosotros su cuerpo, y debemos movernos bajo lo que Él ordene para cada uno de nosotros. Debemos movernos de acuerdo a su voluntad. La voluntad de Dios es la que predomina en medio de cada uno de nosotros. También Cristo es el primogénito de entre los muertos, ¿ya? ¿Por qué? Porque Juan dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y Cristo venció la muerte, por lo cual ya no es un conflicto para el pueblo de Dios. Jesús resucitó de los muertos y así nosotros seremos levantados de la muerte. Donde está, oh muerte, tu aguijón, donde, oh sepulcro, tu victoria. 1 Corintios 15, 55. Y en Tesalonicenses dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a los cielos. Seremos resucitados, si estamos muertos, seremos resucitados, si estamos vivos, seremos llevados también por la gloria de Dios. Por lo tanto, Cristo venció la muerte y eso también se traspasa a nuestras vidas, que podemos ser también nosotros, podemos a través de Él vencer la muerte. En este tiempo que es de Navidad, donde vemos el nacimiento de Jesús, donde vemos todo lo que se celebra en estos meses, podemos decir, ya, Cristo nació, y también murió, y murió por nuestros pecados. Y a través de ese sacrificio, Él nos entrega ahora también a nosotros esta vida eterna, la cual Él también tiene. Y podemos disfrutar de ella, sabiendo de que Dios hizo todo esto, no solo para Él, sino para todos nosotros. Cristo es el primero en todo y deja el camino para la iglesia, por lo cual podemos llegar a esa vida eterna que Él nos promete. A Él sea la honra, sea la gloria, sea la alabanza en este día. Sabemos de que Dios siempre va a estar a través de Jesucristo en medio nuestro. Cristo, la plenitud de su deidad, ¿ya? Y aquí podemos ver en el Antiguo Testamento que la presencia de Dios descendía en el tabernáculo de Moisés y después sobre el templo. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta en Hechos 7:48, nosotros sabemos de que cuando Cristo murió, el velo también del templo se rasgó, ¿ya? ¿Y qué hizo eso? Abrió esa entrada maravillosa que hoy nosotros podemos disfrutar a través de Jesucristo. Nosotros tenemos ahora acceso directo a Dios por intermedio de Jesús, ¿ya? Por lo tanto, en aquel tiempo, ¿quién se comunicaba? Era solamente el sacerdote. Moisés también estuvo conexión con él, ¿ya? Pero descendía en una parte, ¿ya? Hoy día nosotros lo podemos ver y tener en cada momento de nuestras vidas, en cada lugar de nuestro hogar, por decirlo así, o donde quiera que nosotros andemos. Si estamos en nuestro trabajo, si estamos en un tren, si estamos en un bus, si estamos en un colectivo, si estamos en nuestro auto, si estamos en la playa, en el río, donde quiera que nosotros estemos, sabemos que Dios y Cristo está también al lado nuestro y en medio nuestro. Y ahí mismo podemos clamar a Dios y Él nos responderá. Él siempre va a estar ahí. Él nunca nos va a dejar solos. A veces nosotros nos alejamos, pero Él no se aleja de nosotros. Dios no habita en lugares hechos por hombres,
Cristo representa el tabernáculo y representa a Dios en persona. Y ahora Él mora en medio del pueblo de Dios y en cada corazón de cada uno de nosotros. Sabemos de que si nosotros abrimos nuestro corazón, cuando recibimos al Señor, Él viene a morar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Él es el quien maneja todo nuestro ser. Cristo, el reconciliador de todo. ¿Ya? Sabemos que Cristo murió en un rincón del imperio como nadie debe morir. ¿Ya? Y esto no es solo una idea, como algunos creen. ¿Ya? Algunos creen que es una idea, algunos creen de que fue una historia o una fábula o lo que sea, pero nosotros en el mundo, los seguidores sabemos y reconocemos porque Él vivió en medio del pueblo. Nosotros por fe creemos de que Él, ¿ya? A pesar de morir en el lugar más inhóspito de la tierra y morir de la forma más trágica y más maldita, por decirlo así, aún así, esa muerte a nosotros nos trajo vida y vida eterna. Por lo tanto, nosotros sabemos de que esto no es una idea, sino que es una realidad que ocurrió hace ya más de 2000 años atrás y que hoy está por cumplirse también su segunda venida hacia su pueblo. Todo esto creado por Dios, donde su Hijo vivió entre todos, caminó con ellos, caminó con nosotros, por decirlo así, camina con nosotros también. Se humilló en la cruz del Calvario y resucitó para lograr reconciliar al hombre con Dios. ¿Ya? Pasó todo eso, ¿para qué? Para entregarse por cada uno de nosotros. Y después, este es el supremo sobre todas las cosas, por lo cual nuestra fe no debe flaquear. ¿Ya? Eso es importante, que nuestra fe no debe flaquear. Cristo, que sostiene el universo con su poder, nos puede ayudar a cada uno de nosotros y no debemos temer de que Él nos dejara solos. No debemos dejar de confiar en Dios. No debemos de dejar de ni flaquear en nuestra fe, porque sabemos de que Cristo está junto a nosotros y en nosotros. Y es quien nos ayuda a cada día pasarlo de buena forma, de mala forma, ya sea como sea, Dios está en medio nuestro. Pasamos por altos y bajos, pasamos por alegría, pasamos por tristeza, pasamos por todas aquellas cosas, pero sabemos de que Cristo está junto a nosotros y está en medio de nosotros. Así que para Él sea honra, gloria, alabanza por los siglos de los siglos. Podemos ver entonces que debemos mantenernos firmes en la gran verdad. Debemos mantenernos firmes, no flaquear en ningún momento. No nos enfoquemos en mirar las cosas secundarias de nuestra vida. ¿Ya? No nos enfoquemos en mirar esas cosas secundarias, esas cosas que no nos van a llenar, esas cosas que no nos van a ayudar a nada, sino que enfoquémonos en Dios. Miremos al que es más grande que nosotros. Miremos a ese que hizo todo por nosotros y que siempre es y será más que nosotros. Al que tiene el primer lugar y es más importante, ¿ya? Y a eso llegamos, solo miremos al que es nuestro Creador, Salvador y dueño de nuestras vidas. Cristo, nuestro todo, en medio de este mundo. Sabemos que solamente en Él debemos esperar, en Él debemos estar cada día pegados y que nuestro corazón pueda permanecer en medio de Él. Entonces, resumiendo, 1, Cristo, la imagen del Dios invisible. 2, Cristo, el primogénito de toda creación. 3, Cristo, el creador de todo. 4, Cristo es ante todo. 5, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo, el primogénito de entre los muertos.
Cristo, la plenitud de la deidad. Y Cristo, el reconciliador de todo. 8 cosas importantes en las cuales debemos estar nosotros pendientes para que veamos lo que Dios hace, ¿no?, para nuestro bienestar. Cada una de estas cosas fue la que le recordó Pablo a los colosenses y nos recuerda hoy a cada uno de nosotros para que nosotros también pongamos atención y podamos mirar a aquel que lo dio todo, por todo. En estos meses que comienza, este mes de diciembre, que normalmente nosotros nos dedicamos a poder estar pensando en que Cristo nació en esta fecha, ¿ah? Aún así nosotros podemos ver de que Él hizo todo por cada uno de nosotros. Por lo tanto, para Él sea honra, gloria y alabanza. Y si nos recordamos de Él en esta fecha, recordemos también cada una de estas cosas, ¿ya? Porque todo lo que Él hizo y todo lo que Él hará aún es en favor nuestro y no en favor de Él. Así que para Él sea honra, gloria, alabanza por los siglos de los siglos. Amén.